Hola, buenos días a todos. Primero, quiero agradecer muchísimo a Register Corp para hacer este webinar para ustedes en español, porque Crowley es una de las compañías que tiene muchos importadores que habla su primer idioma es español, y como este sujeto es un poquito complicado, quería hacerlo para que ustedes pudieran entender un poquito más del sujeto y hacer todas las preguntas que yo estoy seguro que tienen sobre el FSBP. Quiero introducirle les presento a Fabiola Negrón. Ella es la directora del Departamento de Inocuidad Alimentario de Register Corp, que se presentará ese seminario. Posee un bachillerato en microbiología industrial y cursos posgrado de ciencias y tecnología de alimentos de la Universidad de Puerto Rico. Su equipo ha revisado y desarrollado miles de planes de inocuidad alimentaria para el cumplimiento FDA de controles preventivos, HACCP, defensa alimentario, FSBP y otras. Las áreas de servicio incluyen buenas prácticas de manufactura, controles preventivos para alimentos humanos, HACCP para marisco y jugos, FSBP, suplementos, diuréticos y otros. A lo largo de este seminario, no dude en escribir cualquier pregunta en el cuadro de preguntas y respuestas, y al final se dedicará tiempo para responderlas. También haremos un seguimiento por correo electrónico con un enlace a la grabación para que pueda consultarla en cualquier momento. Otra vez le presento a Fabiola. Muchas gracias. Otra vez, Fabiola. Gracias, Sharon. Agradecemos la iniciativa de Crowley, ¿verdad? Por solicitarnos que hiciéramos este seminario de FSBP. Es un placer estar con ustedes en este día y le agradecemos por confiar en nosotros para proporcionarle esta información tan importante a los importadores hispanohablantes. Así que antes de comenzar les hablaré un poquito de lo que es Registrar Corp. Ya es probable que algunos de ustedes nos conozcan o que les hayamos asistido a escribir o implementar sus programas FSBP, a registrar su instalación con la FDA, a solicitar alguna ayuda con detenciones o remoción de una alerta de importación, entre otros servicios de cumplimiento con las normas de la FDA. Registrar Corp es el líder mundial para el cumplimiento FDA y durante más de 20 años hemos ayudado a empresas de los sectores de alimentos, suplementos, cosméticos, medicamentos y dispositivos médicos. Hemos ayudado a más de 30,000 clientes en más de 190 países y actualmente asistimos a cientos de importadores estadounidenses con su cumplimiento FSBP a través de nuestros servicios profesionales y programa Comply Hub. Contamos con unas 20 oficinas alrededor del mundo para apoyar a nuestros clientes y suplidores en su horario e idioma respectivo siempre que sea posible. Y también contamos con una alta calificación en satisfacción al cliente. Nuestros especialistas regulatorios están altamente cualificados en sus áreas para proporcionarles el asesoramiento y el apoyo adecuados y ayudarles a superar las complejidades de los requisitos de la FDA. También poseemos nuestra certificación ISO 27001 para garantizar que la información que comparte con nosotros está protegida. Así que gracias por acompañarnos hoy y por elegirnos como su recurso para el cumplimiento FDA. Así que vamos, la agenda de hoy cubrirá lo que es el programa de verificación de proveedores extranjeros, sus requisitos, los pasos preliminares al desarrollar el programa, las calificaciones necesarias para realizar las actividades bajo FSBP y hablaremos sobre las inspecciones FSBP y observaciones más comunes por parte de la FDA. Luego, como ya mencionó Sharon, tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Así que, ¿qué es el programa FSBP?
FSBP es una de las reglas de la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos, o FSMA, por sus siglas en inglés. Esta entró en vigor en septiembre del 2017, así que ya son más de 7 años que los importadores están requeridos a cumplir con esta norma. El requisito principal bajo FSBP es que los importadores estadounidenses deben asegurar que sus proveedores extranjeros están en cumplimiento con las normas de inocuidad alimentaria de la FDA antes de importar alimento. Esta norma aplica a los alimentos para humanos y animales y también aplica a los alimentos o muestras distribuidas en las ferias o demostraciones comerciales, mejor conocidas como los trade shows. Una de los problemas que hemos visto con algunos clientes es que no están preparados para las muestras que van a traer a estas ferias, y eso puede causar problemas de rechazo a la hora de traerlas al país. Así que vamos a ver que hay ciertos alimentos o actividades que están exentos de FSBP, y los mismos incluyen jugos 100% y productos pesqueros sujetos a las normas de HACCP de la FDA. Ya esta norma HACCP tiene una sección que cubre los requisitos para la verificación que los importadores deben realizar a esos alimentos. Bebidas alcohólicas reguladas por la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco, o el TTB por sus siglas en inglés. Las carnes, aves y productos de huevos regulados por el Departamento de Agricultura, o USDA. Alimento importado para investigación y evaluación. O sea, el alimento solamente va a ser pasar por muestreo o panel sensorial, un análisis de calidad, así que no va a ser distribuido al público en general. Alimento para el consumo personal. Alimento que es transbordado por los Estados Unidos, es decir, transportar alimento a través de los Estados Unidos, pero con destino a otro país. Luego, alimento importado para el procesamiento en Estados Unidos y futura exportación. Y alimento procesado en los Estados Unidos, exportado y devuelto. Así que vemos que hay unos alimentos o ciertas actividades que no van a requerir cumplir con esta norma FSBP. Una de las mayores preguntas que causa problemas desde el inicio con esta norma es ¿quién es el importador FSBP? Y en muchas ocasiones se confunde con otras definiciones utilizadas comúnmente en la industria o por otras agencias como lo es la aduana o customs. Así que un importador, como definido bajo la norma FSBP, lo es el propietario o destinatario en Estados Unidos de un artículo alimenticio al momento de la entrada con aduana. Si no hay un propietario o destinatario en Estados Unidos de un artículo alimenticio al momento de esa entrada, el importador es el agente o representante estadounidense del propietario o destinatario extranjero al momento de la entrada, según se confirma en una declaración de consentimiento firmada. Así que entendemos que el propietario destinatario en Estados Unidos al momento de la entrada de ese alimento va a ser el importador FSBP. Cuando no hay esa persona en los Estados Unidos que va a recibir ese producto, que compró ese producto, el propietario extranjero tiene que designar a una persona en los Estados Unidos para que actúe como agente o representante FSBP. Esa persona que se elija tiene que firmar una declaración dando consentimiento de que va a actuar, ¿verdad?, bajo ese rol. El agente estadounidense, por ejemplo, para las comunicaciones de la FDA, no es este tipo de agente, ¿verdad?, cumple una función diferente. Así que vemos a veces repetidamente que se asigna al agente estadounidense para las comunicaciones
de FDA como el agente FCBP, porque hay una confusión en la definición. Ambos son agentes y representantes, pero cumplen roles diferentes y el agente FCBP va a tener que firmar una declaración aceptando esa responsabilidad. Ahora, el propietario estadounidense, para aclarar esa definición también, es la persona en los Estados Unidos que al momento de la entrada de ese producto es el propietario de los alimentos, ha comprado los alimentos o ha acordado por escrito que comprará ese alimento, ¿verdad?, luego de que entre al país. Así que si existe un recibo, un invoice de ese producto, ya una orden, un purchase order, esa persona en Estados Unidos va a ser el dueño de ese producto. Luego, tenemos que aclarar también otra área de confusión en cuanto a quién es el importador FCBP versus el importador registrado para aduana o el importer of record. Así que esta persona puede ser la misma, pero tienen que cumplir con las respectivas definiciones. Así que si el importer of record para aduana está fuera de los Estados Unidos, esa persona no puede actuar como el importador FCBP porque no está en los Estados Unidos. Así que hay diferencias. Estos importadores tienen responsabilidades distintas. Por ejemplo, los importadores bajo aduana se ocupan de la transacción y documentación para importar el alimento legalmente a los Estados Unidos y de que sea despachado por aduana cuando proveen los documentos comerciales, pagan impuestos requeridos, declaran los alimentos, entre otros requisitos, ¿verdad?, que son sometidos al sistema de customs. Este importador puede ser una persona con interés en los productos siempre y cuando cumpla con, ¿verdad?, la definición y los requisitos para ser un importer of record. Y también puede ser alguien en el extranjero. Pero el importador FCBP es responsable de tener un programa FCBP para verificar el cumplimiento de los proveedores extranjeros con las normas de inocuidad de la FDA. Así que vemos que hay una diferencia grande en el rol del importador FCBP versus lo que es el importador de aduana. El importador FCBP no puede ser una entidad o persona que resida en el extranjero. Tiene que haber una presencia física personal de la identidad importadora presente en los Estados Unidos. Así que el proveedor extranjero, ahora, ¿quién es el proveedor extranjero? Esta también es otra pregunta muy importante que antes que todo se tiene que determinar e identificar correctamente. El proveedor extranjero de un alimento es el establecimiento que fabrica, procesa el alimento, cría al animal o cultiva el alimento que se exporta a los Estados Unidos sin que otro establecimiento extranjero lo procese posteriormente, excepto a que dicho procesamiento o fabricación posterior conste únicamente de la adición de etiquetas o cualquier actividad similar de naturaleza mínima. El proveedor extranjero bajo FCBP puede que no sea la persona con quien el importador FCBP hizo la transacción de comprar el alimento o la persona con quien se estaba comunicando a quien le compró el producto. Puede que usted haga una transacción con un vendedor o con un empacador o un distribuidor, un propietario de alguna marca, ¿verdad?, una exportadora o la sede de una compañía o de una empresa. Sin embargo, estas no cumplen con la definición de un proveedor extranjero bajo FCBP cuando esas son las únicas actividades que realizan. Así que recordemos que el proveedor extranjero es quien fabrica o procesa el alimento, quien cría el animal o quien cultiva el alimento, ¿verdad?, en el caso de las frutas y hortalizas. Ahora, ya que sabemos quién va a ser el importador FCBP, ¿qué requisitos básicos aplican a todos los importadores FCBP? En la próxima diapositiva vamos a ver que van a haber requisitos estándares
que son más rigurosos, o requisitos modificados que otorgan ciertas exenciones a ciertos importadores. Pero en esta vamos a cubrir los requisitos básicos que le pueden aplicar a cualquier importador, así sean estándar o modificados. Estos requisitos son utilizar proveedores aprobados. Los proveedores bajo FSBP que usted escoja tienen que estar, ¿verdad?, evaluados, aprobados y tienen que cumplir con las normas de la FDA con lo que le toque. Así sean, ¿verdad? Hay diferentes requisitos para diferentes proveedores, pero, ¿verdad?, asegurarse que están bajo las normas adecuadas. Identificarse como el importador FSBP a la entrada para los productos que poseen al momento de esa entrada. Esto no es algo que se puede transferir a otra persona. Ya discutimos, ¿verdad?, que la definición de lo que es un importador, y esta responsabilidad no se puede delegar a otra entidad. Vemos a veces casos, ¿verdad?, clientes que se nos acercan y nos preguntan, yo no quiero, ¿verdad?, lidiar con esto, no tengo tiempo, necesito que ustedes sean mi agente FSBP. Y nosotros decimos, no, o sea, si usted es un importador y es el dueño del producto, lamentablemente no podemos tomar esa responsabilidad porque no cumplimos con la definición. Eso no se puede transferir. Luego, realizar las actividades de verificación periódicas según aplique. Las actividades de verificación que se requieren bajo FSBP también van a variar dependiendo del requisito que le toque. Luego, tomar acciones correctivas cuando se descubren problemas de inocuidad alimentaria con los proveedores y alimentos. Así que también no importa qué requisitos le toque a usted, si hay un problema de inocuidad alimentaria con su proveedor extranjero, ustedes van a tener que tomar acción correctiva y eso puede incluir a veces descontinuar un proveedor hasta que resuelvan esos problemas de inocuidad. Luego, asignar un individuo calificado en FSBP o inocuidad alimentaria para realizar las actividades FSBP según aplique. Todas las actividades FSBP tienen que realizarse por un individuo que está capacitado para cumplir esa labor. Luego también hay que mantener registros de todas las actividades FSBP que se realizaron, toda actividad realizada para el cumplimiento con esta norma. Si no se documenta, no se hizo. Cuando la FDA inspecciona a los importadores, le va a solicitar su plan FSBP, los procedimientos que siguió, las evaluaciones que realizó y luego las verificaciones. Las hizo en el momento que tenía que hacerlas, son adecuadas. La FDA va a revisar toda esa documentación y si usted no tiene la evidencia de que lo realizó, la FDA le va a decir, usted no hizo no cumplió con FSBP. Hay que monitorear también el cumplimiento de manera periódica, continua, ¿verdad?, una frecuencia razonable, es decir, estar al pendiente de los problemas de cumplimiento que tengan los proveedores o los productos. Hablamos que habían requisitos estándares que eran más rigurosos y requisitos modificados que permitían ciertas exenciones. Los requisitos que vemos aquí, los primeros tres, se basan en criterios financieros y el último se trata de la ubicación del proveedor extranjero por acuerdos entre la Agencia Reguladora Extranjera y la FDA. Así que vamos a ver, los requisitos estándares abarcan la mayor parte de la norma FSBP. Si usted va a la norma FSBP en 21 CFR, parte 1.500, de ahí en adelante hasta la 1.514, la norma FSBP, los requisitos estándares son la mayor parte de la norma y luego hay ciertas secciones que se dedican a estos requisitos modificados. Así que esta aplica a los importadores que son grandes. La FDA, ¿verdad?, define a esos importadores que son aquellos con más de $1 millón en ventas anuales
incluyendo el valor de los alimentos para humanos procesados, empacados, almacenados y o importados por su empresa. Y se calcula el promedio de los 3 años anteriores, es decir, si usted va a calcular sus finanzas hoy, va a considerar los años 2024, 2023 y 2022. Esto es incluyendo afiliados y subsidiarios y ajustado por inflación. Si para el alimento de animales, el valor sería de 2.5 millones de dólares. Si usted ve el requisito modificado que le sigue, ahí usted ve que los importadores pequeños son menos del millón y menos de 2.5. Ese es el límite. La definición de importador pequeño o Very Small Importer, VSI, así la FDA también se refiere a ellos, se encuentra en la regulación también en el 21 CFR 1.500, que si quiere ver con más detalle, más detenidamente esa definición, puede ir a 21 CFR 1.500. Los requisitos estándares, volvemos acá, se componen de realizar un análisis de peligro para cada alimento, evaluar los peligros biológicos, químicos y físicos que apliquen a ese alimento y a su procesamiento. Hay que evaluar las prácticas y procesos y procedimientos de inocuidad alimentaria que cada proveedor realiza para confirmar si cumplen con las normas y producen alimentos inocuos o seguros. Hay que hacer una evaluación del historial de cumplimiento FDA de cada proveedor, verificar si tienen acciones por parte de la FDA como cartas de advertencia, inspecciones fallidas, rechazos o alertas de importación. Este historial con la FDA es importante porque le avisa a usted si hay alguna acción correctiva que debe tomar. Hay que identificar las entidades que controlan los peligros asociados para determinar si están controlando los peligros adecuadamente y cómo los están controlando, porque eso también le va a ayudar a usted a determinar qué actividades de verificación son apropiadas. Recordamos que en la diapositiva anterior dimos los requisitos que le aplican a todos y estos que estamos cubriendo ahora se le añaden a lo que ya estaba en la lista anterior. Así que los importadores grandes, como vemos, van a tener unos requisitos más rigurosos y más estrictos, más detallados para el cumplimiento FCBP. La FDA considera, ¿verdad?, el estado financiero para dar las exenciones a los pequeños importadores y los importadores deben obtener una carta de garantía de cada proveedor indicando que los productos cumplen con las normas de la FDA. Deben mantener registros demostrando los cálculos financieros y la documentación de elegibilidad, demostrando que cumplen con el criterio para llamarse un pequeño importador. Cuando se importa de ciertos proveedores pequeños, también le aplican unas exenciones similares a las de los importadores pequeños. Por ejemplo, tienen que también obtener cartas de garantía de los proveedores. Sin embargo, también tienen que realizar una evaluación del historial de cumplimiento FDA de ese proveedor. Así que también van a ver si tienen cartas de advertencia, si tuvieron inspecciones fallidas o si están en una alerta de importación, entre otras, ¿verdad?, acciones por parte de la FDA. Y por último, en la última columna, existen países cuyas agencias reguladoras de alimentos tienen unos acuerdos de comparabilidad con la FDA. Estos países son Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Aquí particularmente es muy importante asegurar que el proveedor adecuado se identificó, ya que un vendedor en Canadá, por ejemplo, pudiera importar un producto de la India o de Francia y estos no caen bajo el acuerdo con la FDA. Así que un producto que yo traigo a Canadá y simplemente lo distribuyo o lo vendo directamente a los Estados Unidos, ese producto no se manufacturó o procesó en Canadá. De ahí, ese no es su origen. Así que es importante identificar el proveedor, ir más allá, no es el vendedor
no es el distribuidor, no es el exportador, es quien procesó ese alimento, quién lo produjo, quién crió al animal o quién cultivó esas frutas o vegetales. Se debe documentar que el proveedor está en el país del acuerdo con la FDA y que el alimento está cubierto también bajo el acuerdo. No todos los alimentos caen bajo el acuerdo entre estos países y la FDA. También hay que documentar que el proveedor está en cumplimiento con la agencia reguladora correspondiente. Así que si yo estoy trayendo un producto que se originó en Canadá, que se procesó en Canadá, pues yo tengo que asegurar de que ese producto está en cumplimiento con el CFIA o Canadian Food Inspection Agency and Health Canada. Esa es la agencia que corresponde a Canadá y yo tengo que verificar en su base de datos que esa empresa está en cumplimiento, esa facilidad de alimentos o la granja está en cumplimiento con esa agencia y que no tienen, ¿verdad?, observaciones o recalls o alguna acción por parte de la CFIA en ese momento en que estoy evaluando. Así que es importante evaluar en qué área, qué requisito cae usted o dónde caen sus proveedores para que pueda beneficiarse de las exenciones, si es posible, ¿verdad? Si cae bajo alguna exención, pues puede que para algunos proveedores, si usted es un gran importador, puede que para algunos proveedores, si ellos son pequeños, usted pueda tener un FSBP modificado, que es más sencillo de implementar. Así que es importante tomarse ese tiempito para evaluar en dónde caen y así puedan tener ¿verdad? Puedan manejar bien la carga que FSBP pueda traer. Ahora vamos a discutir qué pasos preliminares debemos considerar antes de desarrollar nuestro plan FSBP o nuestro programa FSBP. Recordemos que uno de los requisitos es que las actividades FSBP deben ser realizadas por un individuo calificado. Así que el primer paso va a ser identificar quién estará a cargo de desarrollar e implementar el programa para ustedes. En algunos casos, el mismo importador puede ser ese individuo calificado. En otros casos, los importadores tienen otros empleados que pueden cumplir con esa función, pero no siempre es así. Es importante, ¿verdad?, tener a una persona que, dependiendo del rol o las responsabilidades que va a realizar, ¿verdad?, esté capacitado para esa función. Luego, debe considerar las finanzas de su empresa para determinar si se puede acoger alguna de las exenciones, ¿verdad?, si es una pequeña empresa o no. Si usted no es un pequeño importador, luego debe considerar si sus proveedores son pequeños, ya que a través de las exenciones que le aplican a ellos por ser pequeños, usted como importador se beneficia también y tiene menos actividades FSBP que realizar. Luego, considerar de lo grande hasta lo más pequeño. En cuestión de las evaluaciones que usted debe realizar, recomendamos, esto es una recomendación, que considere antes que todo el historial de cumplimiento de cada proveedor extranjero en cuestión del cumplimiento con la FDA. La FDA tiene una base de datos muy completa en donde usted puede ver el historial ¿verdad?, de la mayoría de las empresas. Si una empresa ha sido detenida en el puerto o rechazada más bien, está en alerta de importación, si tuvo una inspección, si tuvo un retiro de alimentos, toda esa data aparece en la base de datos de la FDA, que es el FDA Data Dashboard. Y ahí usted puede ver, al menos tener una idea general o determinar si una empresa ha estado en cumplimiento con la FDA o no. Cuando hay un historial significativo, eso le puede indicar a usted que tal vez ese proveedor no es el mejor para seguir, ¿verdad?, realizando negocio. Así que empezar por esa visión macro
Voy a ver primero cómo está con la FDA. Tiene 15 rechazos, vi que tiene 2 alertas de importación, vi que recibió una carta de advertencia, vi que en una inspección tuvo unas observaciones relacionadas a la inocuidad alimentaria, que no tenían su plan de inocuidad o no tenían buenas prácticas. Eso ya usted le da una indicación, ¿verdad? Si usted desea seguir con el próximo paso, que es entonces evaluar más en detalle las prácticas de esa empresa. Al ver lo más grande primero, ¿verdad? Empezar con ese paso de evaluar el historial de la FDA, se puede ahorrar muchos dolores de cabeza, porque si ya ve que una empresa no cumple, ha tenido muchas observaciones o muchos rechazos, ya sabe usted que le va a dar problemas al tratar de importar ese producto en el futuro. Y usted puede ser proactivo y decir, bueno, mejor busco a otro proveedor, o si no puede buscar otro proveedor, pues ya sabe que va a tener que tomar muchas acciones correctivas en su plan FCBP para poder usted estar en cumplimiento con la FDA. Luego de recopilar esa información, la general va a evaluar otra información más detallada para cada categoría de producto que usted está importando y evaluar las prácticas de inocuidad alimentaria. Así que ahí va usted a evaluar más detenidamente los planes de inocuidad, los productos, posibles peligros, y vamos a ver en la próxima diapositiva una lista general de esos documentos que usted debe solicitar. Así que aquí presentamos una lista con información recomendada o más relevante para la evaluación de proveedores, y recalco que esto es más bien para los requisitos estándares. Como vimos, los requisitos modificados tienen solicitan unos documentos muy básicos como una carta de garantía, y usted debe hacer una evaluación a veces de el historial de la FDA. Sin embargo, estos documentos son más aplicables a esos requisitos más rigurosos. Recomendamos que todos primero evalúen si ese proveedor extranjero está registrado con la FDA y tiene sus DUNS. Ese es un requisito que todas las facilidades de alimentos tienen que estar registrados con la FDA. Esto no aplica a una granja. Las granjas no se tienen, o las fincas no se tienen que registrar con la FDA. Sin embargo, una instalación, una facilidad de alimentos que manufactura, procesa, empaca o almacena alimentos sí tiene que tener su registro con la FDA. Otro registro de la FDA, además del registro general o FFR, puede que alimentos que son enlatados, o sea, acidificados o de baja acidez, necesitan otro tipo de registro bajo la FDA también, pero requieren 2 registros en vez de 1. Así que es importante también conocer qué tipo de registro le aplica a sus proveedores y que, ¿verdad?, en efecto, sí están registrados con la FDA. Por ejemplo, una entidad que hace estos productos de baja acidez, al traer ese producto a la entrada, aduana le va a solicitar unos números específicos y el registro con la FDA, y si usted no tiene esos números, le van a detener el producto y no lo va a poder importar. Así que tener ese conocimiento para que sus proveedores extranjeros estén al día, tengan sus registros, tengan sus números para esos productos, es importante. Le puede afectar a usted, ¿verdad?, más adelante. Otro documento o información importante es tener una descripción detallada del producto o sus especificaciones. Otro documento también es el flujograma del proceso. ¿Qué pasó con ese producto cuando estuvo con su proveedor extranjero? ¿Qué procesamiento se hizo? ¿Qué pasos se siguieron? Y esta información básica nos va a ayudar a realizar un análisis de peligro más adelante. Porque si no conocemos el producto y sus ingredientes, sus características y cómo fue procesado, no podemos identificar cuáles son los peligros que tenemos que verificar bajo FCBP. También es importante una copia de la etiqueta de cada producto que usted está importando.
Y también no solamente tener un ejemplo de una etiqueta, es cuando son diferentes tamaños, cuando hay diferentes empaques, toda variación de ese producto que usted importa debe tener una copia de esa etiqueta como un ejemplo, porque debe revisar que los alérgenos que están en esos ingredientes están bien declarados. La FDA considera 9 alérgenos mayores, que son la leche, el huevo, el trigo, las nueces, los cacahuates, el pescado, los crustáceos, el sésamo y se me queda uno, la soya. Esos 9 alérgenos deben, ¿verdad? Si están presentes en esa formulación, tienen que estar declarados en la etiqueta y la norma FCBP hace responsable a los importadores de verificar las etiquetas de los productos que están importando para asegurar que están correctamente declarados, ¿verdad? También es un peligro muy significativo cuando hay un alérgeno que no está declarado, porque las personas al consumir ese alimento, si no saben que contienen el alérgeno, pueden morir. O sea, un shock anafiláctico por un alérgeno es muy severo y puede causar muertes. Así que por eso la FDA lo hizo parte de esta norma, ese requisito en particular. Luego, solicitar el plan de inocuidad alimentaria o el plan HACCP de ese proveedor para evaluar que ese análisis de peligros que usted hizo, ya yo identifiqué los peligros que hay en el proceso y en los ingredientes. Ahora tengo que verificar que el proveedor extranjero también los identifica y los controla. Así que usted tiene que hacer esa comparación y esa verificación. Y cuando eso no es así, cuando el proveedor no identificó las cosas apropiadas, los peligros apropiados, hay que tomar acciones correctivas. Así que hay que hacer unas evaluaciones bastante detalladas de ese proceso y de ese alimento para asegurar que en efecto es inocuo. También solicitar procedimientos y registros de los controles aplicados. Si, por ejemplo, un control de detección de metales, ¿verdad? En mi producto hay un potencial de que el producto tenga metal por el tipo de procesamiento que se lleva a cabo. Mi suplidor o mi proveedor extranjero tiene un detector de metales para yo verificar que en efecto ese control se aplica y se sigue y adecuadamente, yo le puedo pedir que me dé el registro de monitoreo de ese paso en su proceso. No de todos, pero periódicamente puedo solicitar esos documentos para asegurar que mi proveedor está siguiendo buenas prácticas y ese paso se está monitoreando efectivamente. También puedo solicitar el plan de retiro del mercado de alimentos. El plan de retiro también es un requisito de la FDA que va en conjunto con el plan de inocuidad o HACCP. Y este plan de retiro es importante porque si usted tiene un problema con su producto y el proveedor no tiene un plan de retiro, no va a saber a quién contactar cuando hay un problema. Vamos a decir, le encontraron salmonela, hay personas que se están enfermando con el producto y usted llama a su proveedor, mira, hay personas con salmonela, hay que retirar el producto. Y si no tiene un plan de retiro, ese no es el momento para determinar, ay, ¿qué voy a hacer? No, ya tiene que haber un plan establecido, pues tengo que llamar a todos mis clientes, tengo que enviarle esta notificación a la FDA, tengo que asegurarme de decirle a mis clientes cómo pueden, ¿cómo se dice? Retirar ese producto y cómo me lo van a entregar, qué yo voy a hacer con él, lo voy a destruir. Todas esas instrucciones ya el proveedor las tiene que tener por escrito y responsabilidades asignadas a empleados específicos para que actúen al momento de un retiro. ¿Verdad? Es crítico el tiempo y esto también se enlaza ahora con lo que es trazabilidad, pero no vamos a entrar en eso, pero es parte también de la iniciativa de la FDA en la trazabilidad de alimentos y en los retiros apropiados del mercado. También es importante solicitar los credenciales
del individuo calificado que está a cargo de inocuidad, ¿verdad? Por parte de sus proveedores. La FDA requiere, al igual que le requiere a FSBP, tener individuos calificados, asimismo a los proveedores, a los que procesan alimentos y a las fincas, le exige que tengan a una persona que está a cargo de inocuidad, que es una persona calificada, y esa persona se encarga en desarrollar e implementar los planes de inocuidad en esa facilidad o en la finca. Así que es importante usted conocer quién es esa persona, porque lo más seguro esa persona también es la que le va a estar proporcionando toda esta información y va a estar en comunicación con usted en cuanto a lo que es la inocuidad alimentaria. Como parte de las actividades de verificación, la FDA recomienda reportes de auditoría por terceros o resultados de análisis microbiológicos, químicos o físicos realizados al alimento. Estas actividades van a depender del tipo de control y de peligros que usted ha identificado, que hay que controlar y que hay que monitorear. Así que dependiendo de la severidad de esos peligros y del tipo de peligro, usted va a determinar, o su individuo calificado va a determinar si un reporte de auditoría es necesaria o si puedo buscar resultados de análisis microbiológicos, químicos o físicos. Les digo, ¿verdad?, que esta lista no es completa porque todo puede variar dependiendo del alimento que usted está evaluando, de las prácticas de su proveedor, del tipo de procesamiento y también de las normas de la FDA que le puedan aplicar a su proveedor. Pero esto es una guía para que usted tenga una idea de información que usted debe conocer y que en muchas ocasiones va a tener que solicitar si cae bajo los requisitos estándares FSBP. Dijimos que necesitamos una persona que esté capacitada o calificada para realizar las actividades relacionadas a FSBP. La FDA define a este individuo calificado como una persona que tiene la educación, capacitación, experiencia o una combinación de estas, ¿verdad?, para la inocuidad alimentaria y que entienden el idioma de los documentos provistos por los proveedores extranjeros. La FDA hace esta distinción sobre el idioma porque entiende que los importadores trabajan con entidades de todas partes del mundo. Así que si yo tengo un proveedor que está en China y sus documentos están en mandarín, si yo no sé el idioma, no puedo revisar el cumplimiento con la FDA porque no puedo leerlos. Así que ellos hacen esa distinción para asegurar que los documentos que se soliciten y evalúen tienen que estar en el idioma que el importador o el individuo calificado pueda descifrar. Existen ahora muchas maneras que usted puede traducir estos documentos en Google, puede traducirlos con programas de computación, ¿verdad?, que son específicos a la traducción. Hay tecnología que puede ayudarle si eso es uno, ¿verdad?, de sus retos a la hora de evaluar documentos de sus proveedores. Pero incluso los proveedores, muchos de ellos ya pueden traducir los documentos al inglés. Así que todo depende, ¿verdad?, qué arreglos usted haga o a qué acuerdo pueda llegar con su proveedor, pero la FDA al llegar a su oficina o al inspeccionarlos le va a exigir que esos documentos estén en inglés para su revisión. La FDA no revisa documentos en otros idiomas, así que le recomendamos que los tenga en inglés desde el principio. Así que vamos a ver entonces esa combinación de educación, capacitación y experiencia, ¿verdad? ¿Qué son tipos de educación recomendadas, igual que capacitación y experiencia? Así que algunos de los ejemplos de los títulos o de los cursos más comunes que pueden ayudar en el desarrollo de individuos calificados sería considerar ante todo la tarea que le va a tocar a esa persona. Mencionamos que hay requisitos modificados, requisitos estándares,
Este tipo de educación de microbiología, química, ciencia animal, ciencia de alimentos, tecnología de alimentos, inocuidad alimentaria, procesamiento de alimentos, todas esas ramas o, ¿verdad?, títulos, grados universitarios que puedan girar en torno a estas áreas, pueden ayudar con los requisitos estándares porque requiere evaluar esos documentos de inocuidad, requiere desarrollar un plan bastante detallado y hacer unas determinaciones y evaluaciones bastante complejas que una persona que no tiene el conocimiento de inocuidad alimentaria y de procesamiento de alimentos no va a poder necesariamente generar un programa efectivo. Así que es importante que ese tipo de educación puede ser una buena base para desarrollar un plan FSBP efectivo. Además que conocer las normas de la FDA es importante para también combinar con esa base. Otro tipo de educación que puede ayudar a la hora de determinar los pequeños importadores va a ser una persona con una educación o un conocimiento de contabilidad o de finanzas. Les recomendamos que si usted, ¿verdad?, su fuerte no es calcular estos números, pues no se ponga a calcularlo sin saber, porque después si dice, no, yo soy pequeño, pero llega a la FDA y en realidad usted no es pequeño, se pasa de ese límite del millón o de los 2.5 millones, va a estar en problemas porque no va a estar en cumplimiento. Así que siempre recomendamos que si usted no tiene ese fuerte, pues que consulte con un contable, con su departamento de finanzas para que tenga los números apropiados. En cuestión de la capacitación, hay unos planes de estudio estandarizados que son reconocidos por la FDA y estos planes de estudio estandarizados han sido desarrollados por el Food Safety Preventive Controls Alliance o el FSPCA o el Produce Safety Alliance, PSA. El programa de verificación de proveedores extranjeros es uno de los cursos que le enseña a usted cómo desarrollar un plan FSBP o cómo desarrollar su programa FSBP. Es bien específico a esta norma, así que, por ejemplo, este curso no le va a ayudar a entender qué requisitos le aplican a sus proveedores, por ejemplo. Simplemente le va a explicar lo que es FSBP y lo mismo que le he dicho en esta mañana, en este día, ¿verdad? Le he explicado esos requisitos, las definiciones. El curso va más en detalle, pero es esa información lo que le va a proporcionar. No le va a enseñar su proveedor extranjero necesita tener un plan de inocuidad, tiene que cumplir con los requisitos de enlatados, tiene que cumplir con los requisitos de fórmula infantil o tiene que cumplir con estos requisitos de etiquetado. Ese curso no va a abarcar esos temas. Por eso recomendamos ahora, aquí también en esta columna, los controles preventivos para alimentos humanos, controles preventivos para alimentos de animales y la capacitación para productores de frutas y vegetales. Así que dependiendo del producto que usted esté importando, ¿verdad? Puede ajustar qué cursos ese individuo calificado debe tener para poder implementar un plan efectivo. Luego pasamos a la experiencia. El mismo concepto. Es importante tener una experiencia con los procesamientos de alimentos, la inocuidad alimentaria, calidad de los alimentos y también, como mencionamos, si es para contabilizar y realizar los cálculos para empresas pequeñas, pues es bueno tener a esa persona con la experiencia en finanzas o contabilidad. Ahora pasamos a lo que son las inspecciones FSBP. Debemos entender cuál es el propósito de las inspecciones, ¿verdad? ¿Por qué la FDA decide, ¿verdad?, poner esta norma y realizar las inspecciones? El propósito de esas inspecciones es evaluar su documentación, los registros FSBP que usted ha desarrollado y que los está implementando adecuadamente. Ellos van a evaluar que el plan FSBP exista, que el plan FSBP sea apropiado,
luego que el plan FSBP se implemente de la manera en que se dice que se va a implementar y que usted ha mantenido los registros de todas esas actividades de evaluación, de verificación que ha realizado. La inspección FSBP es puramente registros, documentación, a diferencia de las inspecciones de la FDA a una facilidad de alimentos o a una finca. Ellos cuando van a inspeccionar un importador, el enfoque son los registros porque ellos no van a verificar procesamiento, el importador no procesa. Cuando el importador procesa, ya eso es otra inspección separada a lo que es FSBP. Otro propósito es asegurar el cumplimiento con la ley FDIC, que es Food and Drug and Cosmetics Act, y con las regulaciones aplicables. Así que también cuando ellos ven ese FSBP, van a asegurar que usted está siguiéndolo y que su proveedor está en cumplimiento con las normas, que usted lo ha revisado y lo ha aprobado acorde a eso. El propósito también es para prevenir la importación o distribución de alimentos que presenten un riesgo a la salud pública. Así que ustedes han sido, se les ha dado la tarea ardua, pero bien importante, de prevenir que producto que no es inocuo o seguro a la salud pública entre al país. Así que usted debe, ¿verdad?, tomar eso con mucha seriedad y con mucha, ¿verdad?, priorizar lo que es la inocuidad alimentaria en su negocio. Y también para imponer medidas de cumplimiento en caso de incumplimiento. Hay distintos tipos de inspecciones y antes de ir a los tipos de inspecciones debemos saber que la FDA para propósitos de FSBP puede hacer inspecciones presenciales, pero también de manera virtual. Como mencionamos, estas inspecciones se enfocan en una revisión de los registros y documentación FSBP, así que la FDA no tiene una necesidad de visitar su oficina para inspeccionarlos, porque ellos le pueden solicitar los documentos por email y por el portal FSBP que está en la página de la FDA. Así que hay maneras en que ellos de manera remota o virtual pueden realizar una inspección FSBP. Así que le dan más capacidad a la FDA de realizar más inspecciones a los importadores porque no tienen que visitar su oficina para realizar una inspección de FSBP. Los tres tipos de inspecciones que hay son de vigilancia, por causa o de seguimiento. Y las inspecciones de vigilancia son rutinas, son las inspecciones comunes y corrientes, están programadas regularmente y son rutinarias. Así que eso no ya está agendado y la FDA pues lo realiza periódicamente. Pero están las inspecciones por causa y esto se desencadena porque algo pasó. Hubo una violación de la ley, algún retiro del mercado de alimentos, un brote de patógenos, ¿verdad?, en los alimentos. Algo pasó que desencadenó esa inspección. Y luego están las inspecciones de seguimiento, que son las inspecciones que se realizan para verificar que violaciones anteriores ya se han resuelto. Así que los inspeccionaron, notaron deficiencia, deciden realizar una inspección de seguimiento para ver si ya realizó los cambios que tenía que realizar o tomó las acciones correctivas pertinentes y ahora está en cumplimiento. Con FSBP la FDA ha sido bastante consistente en que cuando alguien tiene unas observaciones dentro de ese mismo año y a veces unos meses después ya vuelven a realizar una inspección de seguimiento. Así que si la FDA lo inspeccionó y usted obtuvo observaciones, es importante que actúe de manera proactiva en resolver esas observaciones lo antes posible, porque la FDA es muy probable que dentro de este mismo año le haga una inspección de seguimiento y va a solicitarle las acciones correctivas que se le solicitaron en la inspección anterior. Así que una de las preguntas que muchos tienen
es cómo la FDA decide o prioriza hacer una inspección. Y esto, ¿verdad?, varía. Esto no es en orden de importancia. Esta lista está en un orden aleatorio. Pero el nivel de riesgo del alimento es un alto, ¿verdad? Es una de las razones de más peso para la cual la FDA, como la FDA prioriza esas inspecciones. Ciertos alimentos listos para consumo, lo que son los mariscos, quesos, productos frescos, los huevos. O sea, la FDA sacó una lista de trazabilidad que se llama el Food Traceability List y ahí ellos ya tienen establecidos cuáles son los alimentos que ellos han identificado que son del nivel de riesgo mayor. Así que si pueden, ¿verdad?, buscarlo, lo pueden buscar en la página de la FDA. Pero eso no significa que la FDA no inspeccione otros tipos de alimentos, simplemente que estos son identificados como los de mayor riesgo, así que puede que le den prioridad, pero no garantiza que los productos que no están en esta lista no sean inspeccionados. Hemos visto muchas inspecciones para productos de bajo riesgo en muchas ocasiones. El historial del cumplimiento del importador también influye, así que si usted tiene un historial de infracciones, de retiros de alimentos, acciones de cumplimiento recurrentes, usted tiene más probabilidad de ser inspeccionado porque la FDA va a seguir viniendo a donde usted hasta que usted resuelva el problema. Y si usted no resuelve el problema, pues ya vamos a ver las consecuencias en otras diapositivas, pero es importante saber que la FDA llega un momento en que ya no da más oportunidad y puede caer en una alerta de importación. Y eso es lo peor que le puede pasar a un importador. Y veremos por qué más adelante. El tamaño de la empresa también se considera. Como vimos, los grandes importadores van a tener mayor movimiento de alimento, ¿verdad?, y distribución a la población, así que pueden tener un mayor impacto en lo que es la salud pública. Por ende, el tamaño de la empresa puede influir en que le prioricen las inspecciones. Sin embargo, vemos muchas inspecciones a importadores pequeños también. Así que no es que no van a inspeccionarlo, sino que en sus prioridades pueden poner este tipo de empresa en primer lugar. Luego, los riesgos o tendencias emergentes. Importar productos vinculados a brotes recientes o problemas de contaminación van a tener prioridad y los datos de retiro de alimentos, los brotes o la información que provee el registro de alimentos denunciable de la FDA pueden desencadenar que se realice una inspección. Luego la ubicación geográfica, y esto aplica a su proveedor extranjero. Si usted está importando de lugares donde se ha identificado que hay riesgos o problemas específicos con inocuidad alimentaria, alta tasa de enfermedades transmitidas por alimentos o malas prácticas agrícolas, por ejemplo, eso puede desencadenar también una inspección al importador en vez de enviar a un inspector al otro país, ¿verdad? Porque hay recursos limitados. Así que es importante comprender que el cumplimiento de su proveedor extranjero es tan importante como su propio cumplimiento, porque eso puede desencadenar que la FDA lo inspeccione a usted para evaluar el cumplimiento de su proveedor extranjero. Le da una ventana a lo que es el cumplimiento de su proveedor. Luego, por último, las quejas del consumidor. Si hay ¿verdad?, se ha reportado quejas sobre los productos que usted está importando o tal vez algún competidor lo reportó de algún problema de inocuidad alimentaria o algún empleado también puede tener conocimiento de algún problema de inocuidad y reportarlo, pues eso también va a desencadenar que la FDA tome acción. Ahora, luego de que la FDA lo ha inspeccionado, le va a entregar unos resultados, ¿verdad? Va a haber una calificación o una clasificación de inspección. Así que hay 3 clasificaciones que el inspector le puede emitir al final de una inspección y
puede ser que reciba ninguna acción indicada. Se los pongo en inglés porque los reportes de la FDA, toda esa información lo van a tener en inglés, así que quiero que tengan ambos términos. Así que esto significa que no se encontró ninguna violación significativa y que la empresa parece cumplir con las normas y se pasa a la inspección sin necesidad de acciones adicionales. Así que esta es la nota más alta que usted puede tener o lograr en una inspección de la FDA. La FDA no va a radicar una forma 483. Una 483 es un documento donde la FDA escribe sus observaciones y le pone, ¿verdad? Le cita cuáles fueron las deficiencias. Si no hay una 483, pues significa que no hay acción, ¿verdad? Ninguna acción indicada y usted pasó la inspección. Es posible que el inspector le puede verbalizar algunas recomendaciones durante esa inspección. Le diga, mira, noté que tenías algo por aquí o algo que no escribiste por acá, pero no fue severo para tomar una acción formal en contra de su empresa. Luego está lo que es la acción voluntaria indicada o Voluntary Action Indicated. Y esto significa que se observaron violaciones y sí se emite una 483 solicitando acciones correctivas voluntarias. Aquí la FDA le da una oportunidad. Le dijo, vemos estas violaciones, no estás en cumplimiento con las normas como debe, pero aquí te doy la lista y te doy la oportunidad, usualmente son 15 días, para responder con las acciones correctivas que vas a implementar y eso la FDA lo va a evaluar y después va a determinar si son apropiadas o no. La FDA puede hacer seguimiento para verificar que sí se tomaron las acciones. Como dijimos anteriormente, pueden volver a inspeccionar para asegurar que usted tomó las acciones que dijo que iba a tomar. Puede hacerlo, ¿verdad? Así rápidamente o puede simplemente decir, no, en la próxima inspección voy a evaluarlo. Todo depende de la severidad del caso. Eso todo queda a discreción del inspector. Algunos inspectores son más rigurosos y hay otros inspectores que son, ¿verdad? Dan más oportunidad, pero usted no sabe lo que le va a tocar. Y luego, por último, está la acción oficial indicada y aquí se identificaron violaciones significativas o la empresa no logró solucionar problemas de cumplimiento anteriores. También se emite una 483, pero las acciones correctivas son obligatorias y si los problemas no se resuelven, pueden resultar en medidas de cumplimiento más severas como cartas de advertencia, retiro de producto del mercado y, como les mencioné anteriormente, a un importador lo pueden poner en la lista de alerta de importación FSBP. Aquí comparto esta gráfica, está en inglés, no la pude traducir porque está tomada directamente del panel de cumplimiento para inspecciones de la FDA, pero es para darle una idea de las citaciones más comunes durante el año fiscal 2024 para FSBP. Así que la FDA inspeccionó a una cantidad de importadores el año pasado, entiendo que era, no recuerdo el número, lamento no tenerles ese dato, pero así fue que se distribuyeron las observaciones. La número 1 siendo ese 40.3%, que es que no habían desarrollado un plan FSBP. Así que 40.3% de los importadores inspeccionados no tenían un FSBP, o sea, no tenían nada, tenían cero. Así que la FDA tiene esa base de datos que le mencioné anteriormente, donde ellos publican esta información como el historial de cumplimiento de todas las empresas y las observaciones durante inspecciones, retiros de alimentos, cartas de advertencia, entre otras acciones. Toda esa información es pública y si usted no cumple con FSBP, vamos a decir, tuvo una inspección, todo el mundo se va a enterar. Así que es importante que usted también proteja la reputación de su empresa, esté preparado para que cuando la FDA vaya, usted no reciba unas observaciones porque todo el mundo, sus clientes, sus proveedores, cualquier persona común y corriente puede entrar a la internet, entrar a esta página, buscar su nombre y ya ve todas las deficiencias que usted tiene. Así que es importante estar preparado. Ahora pues vamos a pasar a la otra diapositiva que he resumido
lo que son esas observaciones para poder discutirlas. Número 1, como mencioné, la violación número 1 es que no tenían un plan FSBP, no tenían nada. Luego de la segunda observación vamos a resumir lo que es que no se documentó. Así que mencionamos que todas las actividades FSBP tienen que ser documentadas, registradas, tienen que tener los registros de que hiciste las evaluaciones, de que hiciste las verificaciones, tomaste acción correctiva cuando descubriste algún problema de inocuidad alimentaria. Todos esos procedimientos o procesos que realizaste tienes que documentar que los hiciste. Así que número 1 aquí, no documentó que realizó una evaluación o que revisó y verificó una evaluación realizada por otra entidad para determinar el desempeño de un proveedor extranjero y el riesgo que representa un alimento. Cada actividad que se realiza, si usted realiza una evaluación, usted tiene que documentar que realizó esa evaluación, si no, no pasó. No puede decir, aquí tengo el documento, el plan HACCP de mi proveedor, y la FDA va a decir, pues qué bueno, pero ¿qué hiciste con él? Si no lo revisaste, si no documentaste tus observaciones, no pasó nada, el documento no me sirve. Luego, no documentó ni realizó u obtuvo documentación de una o más actividades de verificación de proveedores antes de importar el alimento a los Estados Unidos. Nuevamente, no documentó y cuando realiza las actividades de verificación, tiene que documentar la actividad que realizó. Y también la FDA especifica qué tipo de información hay que tener en esta documentación y eso está en la norma FSBP. Luego, no documentó ni determinó que una actividad o actividades de verificación fueron necesarias para brindar garantías adecuadas de que un alimento que obtiene de un proveedor extranjero se produce en conformidad con los procesos y procedimientos que brindan el nivel requerido de protección de salud pública. Esa es bien larga, pero esto lo que significa es que un proveedor no obtuvo las cartas de garantía que necesitaba para asegurar que ese proveedor estaba siguiendo las normas de la FDA. Luego, no documentó su revisión y evaluación de un análisis de peligro realizado por otra entidad. La norma le permite a usted que usted puede usar un análisis de peligro que alguien más elaboró o desarrolló. Sin embargo, usted tiene que evaluarlo y tiene que aprobarlo. Así que si usted, por ejemplo, obtuviera los servicios de Registrar Corp para escribir un plan FSBP, nosotros vamos a escribir el plan, pero nosotros no somos su individuo calificado. Así que usted tiene que evaluarlo y decir, ok, pues todo está en orden, todo se evaluó, el plan está completo, tiene los componentes y usted lo tiene que evaluar y aprobar. Ahora, hay otros servicios en que sí podemos actuar como en su individuo calificado y en ese caso usted no tendría que evaluar el plan para cumplimiento porque nosotros estaríamos tomando la responsabilidad de desarrollar el programa. Pero cuando usted está, puede solicitar los servicios de otra persona, pero dependiendo del scope o del rol de esa persona, pues depende si cumple o no con lo que es una entidad separada o si está trabajando para usted. Así que es importante saber esa distinción y que su individuo calificado tiene que evaluar los documentos realizados por otra entidad. Luego no se documentó que aprobó a un proveedor extranjero con base en una evaluación que realizó del desempeño del proveedor extranjero y el riesgo que representa un alimento o con base en una revisión y evaluación de la evaluación de otra entidad del desempeño de un proveedor extranjero y el riesgo que representa a un alimento. Así que no se documentó cuando usted aprobó a ese proveedor extranjero. Hay que realizar unas evaluaciones y hay que establecer cuál es el riesgo que representa el alimento y la evaluación general de ese proveedor en cuanto al cumplimiento con las normas de la FDA. Así que hay que documentar todas esas evaluaciones realizadas. Luego pasamos a lo que es el análisis de peligro. Los requisitos estándares requieren que se haga un análisis de peligro
Y en este caso, el análisis de peligro no identificó un peligro que requiere un control. Por eso es importante tener a un individuo que entiende la inocuidad alimentaria, que conoce los de procesamiento de alimentos y de cómo realizar un análisis de peligro efectivo. Porque si hay peligros que no se identifican en su análisis de peligro, la FDA le va a dar una observación. Luego, no contaba con un análisis de riesgo por escrito. Todas estas actividades FCBP tienen que estar escritas. Así que si usted realiza un análisis de peligros, ese análisis tiene que estar escrito. No puede decir, no, si yo le pido los reportes de auditoría y le pido también que me provean certificados de análisis y los reviso. No, hice este análisis de peligro, el producto tiene este análisis de peligro biológico, estos peligros químicos y estos peligros físicos, el control es X, Y y Z y estas son las actividades de verificación que voy a realizar. Todo tiene que estar por escrito. Luego, no estableció procedimientos escritos adecuados para garantizar que se realicen actividades de verificación de proveedores extranjeros adecuados con respecto a los alimentos que importa. Así que hay que establecer también, no es solamente realizar el análisis de peligro y realizar las actividades, es que usted tiene que tener los procedimientos a seguir para que su individuo calificado realice esas actividades. Hay que tener como un SOP, ¿verdad? Unas instrucciones de ese procedimiento y la FDA lo va a evaluar. No estableció procedimientos escritos para garantizar que importe alimentos únicamente de proveedores extranjeros aprobados. Esta también es una observación que vemos bastante y es que usted también dentro de esos procedimientos tiene que tener cuál va a ser su protocolo para evaluar que el producto que llegó a los Estados Unidos es el producto correcto, es el producto que usted aprobó del suplidor que usted aprobó o del proveedor que usted aprobó. Puede que haya un proveedor que usted aprobó 5 tipos de productos, pero que hay otros productos que ese proveedor procesa o produce que usted no aprobó. Así que hay que tener cuidado que no se vaya un producto nuevo sin su consentimiento en ese envío y que después se reciba un producto en los Estados Unidos que no fue evaluado y que usted no aprobó. Así que hay que tener esa información al día y el procedimiento. Así que medidas de cumplimiento más comunes. Así que la FDA tiene varias maneras de hacer cumplir los requisitos y puede tomar diferentes medidas según la gravedad de la infracción y los infractores reincidentes. Así que al inspeccionarlos, mencionamos que el inspector le puede proveer una lista de de observaciones, que es la forma 483. Luego, eso puede dar paso a lo que es una carta de advertencia si la forma 483, las observaciones en esa forma no fueron corregidas. Así que hay que tener eso en mente de que si no se toma acción, la FDA va a seguir escalando la situación, ¿verdad? A una medida más severa. Esta se emite, la carta de advertencia, cuando se encuentran infracciones significativas o repetidas. Luego pasa a lo que es una alerta de importación, que significa que son detenciones sin examen físico o, ¿verdad?, cae una detención de producto sin examinarlo físicamente. La FDA simplemente lo va a rechazar. Una de las cosas o de las diferencias entre una alerta de importación a un importador, cuando se compara con una alerta de importación a un proveedor, es que un proveedor puede tener en alerta de importación un producto. Vamos a utilizar de ejemplo salmonela en pimienta negra. Ese proveedor puede hacer cientos de sazones y de mezclas, ¿verdad?, de diferentes especias, pero solamente la salmonela es la que va a estar
en la alerta de importación. Así que ese proveedor puede seguir exportando otros productos a los Estados Unidos porque no son los productos que están en la alerta de importación. Sin embargo, cuando usted como importador FCBP cae en una alerta de importación, usted no está en cumplimiento con la norma FCBP en general y la FDA lo va a poner a usted y cualquier producto que usted intente importar va a ser detenido y rechazado. No va a poder importar nada hasta que usted no demuestre cumplimiento con FCBP. Así que es importantísimo mantenerse en cumplimiento para no llegar a caer en lo que es una alerta de importación. Eso le va a traer grandes consecuencias a su negocio. Y por último, vamos a discutir cómo responder a una acción por parte de la FDA. Así que, ¿cómo responder, por ejemplo, a una 483 o a una carta de advertencia? No voy a entrar en lo que es una alerta de importación porque ya eso es un procedimiento bien complejo, es más, ¿verdad? Requiere muchísimos pasos, pero cómo responder a una 483 o una carta de advertencia son las consecuencias más comunes que ustedes van a enfrentar. Y, ¿verdad? Si aprenden o entienden cómo manejar estas dos observaciones, pueden evitar caer en lo que es una alerta de importación. Así que, primero que nada, al recibir estas acciones, debe revisar cuidadosamente las observaciones con su individuo calificado. De ser necesario, obtenga ayuda de un experto inmediatamente. Mencionamos que el tiempo límite para responder a estas acciones son 15 días. Así que es importante que si usted no sabe qué hacer, no lo piense por 2 o 3 días o 5 días o deje que el tiempo pase porque se le acaba el tiempo y, ¿verdad? Puede la FDA continuar escalando a las próximas observaciones. No pasa de inmediato. Si usted no entregó la carta al día 15, no, al otro día no va a estar en alerta de importación, pero está en el sistema de la FDA y le va a llegar el momento en que sí va a recibir la notificación. Así que no es tan inmediato, pero sí en el sistema y el inspector sabe que usted no ha provisto la información. Luego de revisar cuidadosamente esas observaciones, ¿verdad? Con su equipo de inocuidad alimentaria, con su individuo calificado, es importante identificar la causa del problema para determinar las soluciones adecuadas y evitar que el problema vuelva a ocurrir. Eso es lo que la FDA quiere que usted provea, que usted identifique. Yo no tengo un plan FCBP o un programa FCBP, pues esa observación es bastante obvia, pues tengo que desarrollar un plan FCBP y necesito un individuo calificado que lo haga y esa va a ser, ¿verdad?, su respuesta a ese tipo de observación. Pero puede que hayan otros problemas un poquito más detallados, como mencionamos, no se identificaron los peligros que requerían un control. Pues, ¿cuál va a ser, ¿verdad?, mi problema? Que necesito identificar esos peligros, necesito a alguien capacitado que sepa realizar ese análisis de peligro. Luego, debe crear un plan para tomar las acciones correctivas necesarias. Ya identificamos el problema, vimos las observaciones de la FDA, identificamos el problema de nuestro lado. Ahora, ¿qué plan voy a poner en acción para corregir esas observaciones? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Es importante detallar ese tipo de información e identificarla en su respuesta. Debes detallar las acciones que vas a tomar, recopilar la evidencia para apoyar las acciones y determinar el tiempo que tomará lograrlo o si ya lo resolvió. Hay acciones que pueden ser rápidamente, ¿verdad?, resueltas. Bueno, no identifica este peligro, ok, ya lo incluí en mi plan FCBP, este es el control que mi proveedor le ha identificado y estas son las actividades de verificación que voy a tomar en cuanto a ese peligro. Eso es algo sencillo. Sin embargo, si usted no tiene un FCBP, pues eso va a tomar más tiempo, no va a poder presentar el resultado con su respuesta a la FDA, sino que usted va a decir, bueno,
obtuve los servicios de Registrar Corp, ellos van a escribir mi plan de inocuidad, ¿verdad? Por un individuo calificado y puede tomar entre 15 a 30 días el desarrollo e implementación de ese plan. Así que ya eso es, ¿verdad? Una observación que en ese momento no está resuelta, pero ya usted le delineó a la FDA cómo se va a resolver y cuándo se va a resolver. Luego, ya se terminó el plan y los pasos a tomar y hay que redactar la respuesta a la FDA. Hay que adjuntar la evidencia suficiente para demostrar que las acciones que identificó se han tomado o están en progreso. Si usted obtiene nuestro servicio, una evidencia, ¿verdad?, que complementa esa respuesta es: aquí tengo mi acuerdo que firmé con Registrar Corp, ellos me van a escribir mi plan de inocuidad, aquí está el recibo de que pagué por los servicios. Ya eso es evidencia completa que apoya las acciones que usted está tomando. Luego, el método recomendado, ¿verdad?, para redactar esas respuestas a la FDA es que enumere la observación tal como la FDA la redactó. Si la observación fue no desarrolló FCBP, pues usted va a escribir eso mismo que la FDA dijo y abajo va a escribir cuál es su plan para resolver o tomar esa acción correctiva. La respuesta debe ser completa. No deje nada a la imaginación. Por ejemplo, no desarrolló ese FCBP, la acción correctiva no puede ser: voy a desarrollar un plan FCBP. No. ¿Quién va a desarrollarlo? ¿Cuándo va a estar listo? Esa información es importante. Va a ser usted, se toma 15 días, lo voy a tener listo, o tengo que contratar a una persona que sea mi individuo calificado, o obtuve los servicios de otra entidad. Todos esos detalles deben estar ahí para que la FDA no pregunte: ok, va a escribirlo, pero ¿cómo lo va a escribir? ¿Quién lo va a escribir? ¿Cuándo lo va a escribir? Así que es importante tener esos detalles. Y luego, recalco nuevamente que lo más importante es que si usted no sabe responder a estas observaciones o una carta de advertencia, buscar ayuda es crucial, porque el tiempo corre y es importante tener eso en el tiempo debido para que la FDA vea su esfuerzo en corregir el problema y tomar acción. Lo peor que podemos hacer es dejar el tiempo correr. Les cuento una anécdota rápidamente. Hemos tenido clientes que, por ejemplo, 2019 recibieron su primera inspección. 2020 regresa a la FDA otra vez no en cumplimiento. Vuelve otra vez la FDA tal vez un año y medio, ¿verdad? Porque era 2019, ya 2022, la FDA ya había ido por la tercera vez. Ya ahí le dio una carta de advertencia. Luego el otro año, cuando la FDA regresa, ya los puso en alerta de importación. Esto no pasa de un día para otro, así que es importante ya desde la primera tomar la acción, tener su plan FCBP, porque dentro de 3 o 4 años, ¿verdad?, dependiendo de la severidad, puede caer en una alerta de importación y perder su negocio, porque como mencioné, no va a poder importar absolutamente nada hasta que muestre cumplimiento. Así que es importante actuar y tener sus planes FCBP al día. Sí, con eso concluyo la presentación y vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Fabiola. Le digo, ha mostrado lo importante de tener un experto ayudándole con el FSBP. Yo como broker sé mucho, yo no sería capaz de hacer un plan así porque es tan complicado. Entonces, por eso necesito de expertos. Y al final de esta sesión le va a mandar un cuestionario y si lo llena y lo quiere, ellos se van a poner en contacto con ustedes. Pero vamos a ir a las cuestiones. Sí, eso es así. Muchas gracias, Sharon. Mario Alberto pregunta: mi organización se dedica a la manufactura de snacks, panificación para consumo humano, listo para el consumo, entonces no aplica FCBP. Si usted es una planta procesadora de alimentos, no le aplica FCBP. A quien le aplica es a su importador estadounidense.
Si usted tiene un comprador de su producto en Estados Unidos, esa persona tiene que tener su plan FSBP. Si usted está enviando producto, por ejemplo, a un almacén, nadie lo ha comprado, no tiene dueño, usted es el dueño del producto al momento de la entrada, usted tiene que designar a alguien en los Estados Unidos para que tome esa responsabilidad FSBP y recuerde que tiene que ser por escrito una carta de esa persona aceptando esa responsabilidad. Registrar Corp, si ese es su caso, nosotros podemos actuar como agente FSBP, pasa por un proceso de preaprobación porque tenemos que estar en cumplimiento, así que revisamos todos esos pasos de evaluar el plan de inocuidad, la descripción del producto, el flujograma, todos esos requisitos, todo eso lo realizamos para asegurar que los productos que estamos aprobando cumplen con las normas de la FDA. Vamos a ver aquí. Sergio Andrés pregunta, buenas tardes, soy una empresa en Estados Unidos y realizo intermediación donde yo compro bebidas gaseosas en Colombia, pero tengo un distribuidor a quien yo le hago la venta en Estados Unidos, pero él es quien hace la recogida del producto en Colombia y nacionalización en Estados Unidos. En ese caso, tanto mi empresa en USA como el distribuidor que hace la logística debemos realizar el proceso FSBP. No, si usted es el que compra el producto, usted es el dueño del producto, usted es el que tiene que cumplir con FSBP. Las compañías que transportan alimentos o de logística no cumplen con la definición de lo que es el dueño del producto. Ellos solamente mueven el producto, pero no son propietarios de ese producto. Así que el que sea dueño es el que le toca la responsabilidad de FSBP. Puede haber casos en que dos entidades puedan cumplir con la definición de dueño. Y eso puede pasar, vamos a decir, yo le compro un producto a Sharon y yo le digo, Sharon, yo quiero que tú pidas el producto a esa entidad de sodas en Colombia. Yo compré el producto, Sharon también lo está comprando porque le está haciendo la orden a ellos. Así que Sharon o yo podemos actuar como ese importador FSBP. Nos tenemos que poner de acuerdo a ver cuál es el DUNS number que se va a dar a la entrada, porque si yo me voy a hacer cargo, pues pone mi DUNS number, pero Sharon, como también cumple con la definición de dueña, puede decir, no, usa el mío y yo me encargo de FSBP. Ahí hay que entrar en un acuerdo que las dos estamos en Estados Unidos, las dos somos dueñas del producto y ahí hay que, ¿verdad?, ponerse de acuerdo quién va a ser FSBP. Daniel pregunta, ¿la información y documentos de los proveedores debe proporcionarse en inglés al importador o bien puede venir en el idioma del proveedor, por ejemplo, en español? El documento puede estar en otro idioma y la persona que lo evalúe, después que entienda, ¿verdad?, entienda ese idioma, puede evaluarlo de esa manera. Sin embargo, cuando la FDA lo inspecciona, le va a pedir que todos los documentos se traduzcan al inglés. Así que imagínese, usted hizo esa verificación tan compleja, tan detallada, tiene cientos de documentos guardados, ¿verdad? Porque el plan de inocuidad, las descripciones, las etiquetas, la cosa, bueno, las etiquetas no, las etiquetas ya están en inglés, pero usted entiende, toda esa documentación y todos esos registros que usted hizo tienen que estar en inglés. Nos ha topado la situación que a uno de nuestros clientes tenía sobre 200 documentos que teníamos que traducir a la hora de la inspección y el inspector no le dio oportunidad suficiente para traducirlos todos. Así que tuvo esa observación en su inspección. Es importante que aunque sí usted puede pedirlos en otro idioma y evaluarlos en otro idioma, a la hora que la FDA venga, puede que no le dé tiempo suficiente para traducirlos y proveerlos a la FDA en el tiempo requerido. Así que puede evaluarlos en inglés, pero después en español, pero luego lo va a tener que traducir todo. Recomendamos pasarlos por un software que al menos ya estén en inglés a la hora que la FDA vaya y usted solamente le da los documentos y ya no hay que esperar y la FDA también se desespera un poco a la hora de solicitar documentos, que es mejor ya tenerlos en inglés.
Omar tiene varias preguntas, así que dice, ¿el importador FCBP en Estados Unidos debe registrarse en alguna parte como FCBP? No. El importador en Estados Unidos, a menos que también cumpla con la definición de una facilidad que manufactura, almacena o empaca alimentos, no tiene que registrarse con la FDA. Sin embargo, sí va a requerir tener el DUNS number, que ese es el identificador único que la FDA ha aprobado como que está aceptado para identificar a los importadores y a las facilidades de alimentos. Un DUNS number sí lo tiene que tener y eso es lo que va a utilizar la persona que esté proveyendo la información al Customs Broker para decir, este es el dueño FCBP de mi producto. Así que su DUNS number va a ser utilizado con ese propósito. Pregunta 2. ¿Cada cuánto se deben realizar las actividades de verificación? Eso depende. Depende del riesgo del alimento, depende de cuánta cantidad de producto usted esté importando, depende de el tipo de riesgo asociado. Así que si usted tiene un producto que es de bajo riesgo, usted pudiera determinar, bueno, yo importo estas galletas de soda. Eso es bien seco, es poco probable que crezcan patógenos, es shelf stable. Es bien poco probable que unas galletas así tengan un peligro significativo, ¿verdad? En cuanto a lo que es biológico. Así que usted puede determinar, bueno, cada 6 meses yo requiero unos documentos. Ahora usted tiene un producto enlatado, que usted trae una cantidad, o sea, todas las semanas está trayendo productos. Esos productos son de alto riesgo y se recomienda que sea más recurrente, puede ser mensual, puede ser semanal, todo depende. Por eso debe tener un individuo calificado que evalúe en su totalidad el cumplimiento del proveedor, el tipo de producto y esa evaluación completa, entonces usted puede determinar, hacer una determinación informada de cuál sería la mejor verificación para ese caso. Número 3, ¿por cuánto tiempo debo mantener los registros de las actividades realizadas? Buena pregunta, es por lo menos 2 años. Así que si usted realizó su su verificación hoy, ese registro tiene que estar listo, guardado por 2 años, porque la FDA puede venir el año que viene y decirle, ok, necesito el registro de tal entrada en tal fecha y usted pues busca en ese periodo qué verificaciones realizó, ¿verdad? El plan FCBP que tenía en vigencia y esos son los documentos que usted le va a proveer a la FDA. Algo que no mencioné es que cuando usted desarrolla su plan FCBP, también hay que darle mantenerlo al día. Así que al menos cada 3 años, usted tiene que hacer una reevaluación de su plan FCBP o de su programa FCBP. Para documentos que son la carta de garantía y para el documento de las finanzas, de sus cálculos, eso se tiene que revisar cada año, porque cada diciembre 31 usted va a determinar cuál es el promedio de los 3 años anteriores. Así que cada diciembre 31 ya se le va a hacer un update a esos cálculos y a esa información. Vamos a ver aquí. Ok. Judith pregunta, ¿dónde podemos consultar los registros o requisitos específicos por producto? Pues eso no existe. La FDA tiene una guía de FCBP y le puede decir 2 o 3 documentos como una recomendación, sin embargo, no es una lista completa. Si usted necesita ayuda con eso, pues le recomendamos que nos envíe, ¿verdad? La pregunta, nos envíe un correo electrónico, se contacte con nosotros y le podemos dar ese tipo de información y ayudarla, ¿verdad? Con cualquier duda que usted tenga de FCBP. Sin embargo, puede utilizar la guía que les di en esta presentación, porque a la mayoría de los productos estándares
esa lista le va a aplicar. Y, ¿verdad? Dependiendo si hay otros requisitos adicionales como alimentos enlatados, fórmula infantil, está también el agua embotellada. O sea, hay varias normas que la FDA tiene para unos productos en específico y eso va a tener unos requisitos adicionales que va a tener que solicitar un poquito más de información. Así que, pero cualquier pregunta nos puede contactar y podemos evaluar su caso particular y darle una guía. Jenny pregunta si vamos a dar copia de este seminario. Sí, se les va a enviar por correo electrónico a todos los que se registraron, van a recibir la grabación de esta presentación. Yo creo que podemos estar aquí 3 horas más contestando preguntas, porque de verdad que es difícil, ¿no? Esto no es fácil. Sí, eso es así. Pedro... Sí, Pedro pregunta, buenas tardes, yo solo me dedico al etiquetado y empacado del producto y lo vendo a Estados Unidos. Aplica FCBP. Si usted está exportando a los Estados Unidos y solamente etiqueta y empaca, o sea, usted no está en Estados Unidos, así que no le aplica FCBP. A quien le aplica FCBP es al importador estadounidense, al que compró ese producto. Usted tampoco califica como proveedor extranjero porque está etiquetando y empacando. Así que a la persona que procesó el alimento, que lo elaboró, a esa persona anterior es quien le aplica que es un proveedor extranjero y el importador en Estados Unidos le va a solicitar la documentación de esa entidad para revisar el cumplimiento con las normas de la FDA. Usted, si está en el medio, si usted es quien le vendió ese producto al importador en Estados Unidos, usted puede servir de enlace entre las dos entidades, cooperar, decir, ok, yo puedo solicitarle los documentos a mi proveedor y yo se los doy a usted para que usted haga su FSBP. Eso usualmente puede ocurrir y está permitido. Pero pues hay que tener esa transparencia de decirle al importador de Estados Unidos quién es la entidad que está manufacturando, procesando ese alimento para que ellos puedan hacer su trabajo bajo FCBP. Rebeca pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el DUNS number y el FFR? Pues el Food Facility Registration o el registro con la FDA de una facilidad o establecimiento de alimentos es el registro que la FDA utiliza para identificar quién está elaborando alimentos que van a ser consumidos en los Estados Unidos. Cuando usted se registra, usted le está diciendo a la FDA, yo hago este tipo de producto, ellos le dan una lista para que usted escoja los tipos de productos que está elaborando y usted le está notificando a la FDA, yo elaboro productos que van a ser consumidos en Estados Unidos, elaboro pescado y trabajo con comida para niños y trabajo con galletas y trabajo, ¿verdad? Usted le provee esos detalles a la FDA. Y le está dando permiso a la FDA para que lo inspeccione una vez usted se registra. El DUNS number lo que hace es que tenemos, hay una entidad separada a la FDA que se llama Duns & Bradstreet y esa entidad va a verificar que usted es un negocio legítimo. Es diferente la verificación que se hace con el DUNS number versus lo que hace la FDA. Lo que estaba sucediendo es que muchas entidades se estaban registrando con la FDA y no existían. Así que la FDA trataba de hacer una inspección y esa entidad no existía. No había un edificio, no había una planta procesadora, estaban utilizando información falsa y la FDA no tenía manera de corroborar la legitimidad de esa empresa o de esa facilidad. Así que DUNS se ocupa en verificar, ¿verdad? Mediante los diferentes gobiernos, hace una investigación para asegurar que esa entidad que se registró existe y que hace lo que dice que está haciendo. Así que esa es la diferencia entre ambos números. Vamos aquí. Isabel pregunta, buenos días, ¿una consulta del programa FCBP debe estar por escrito como tal o pueden ser parte del plan de inocuidad? ¿Dónde se puede
contar con información relacionada como ficha técnica del producto, descripción del proceso, análisis de peligro, control de proveedores, etcétera, desde Nicaragua. Isabel, usted como está en Nicaragua y es una planta procesadora, usted le proveerá a su importador en Estados Unidos su plan de inocuidad, las fichas técnicas, las etiquetas, la información que ellos necesiten para realizar sus evaluaciones FSBP. Usted no tiene que tener un plan FSBP ni es responsable por desarrollarlo. Esa es otra cosa que también quiero que tengan cuidado, porque si hay importadores que dicen, no, yo quiero que tú me escribas el plan que yo voy a usar. Y eso no se puede hacer, porque es un conflicto de interés que el proveedor extranjero escribe el plan FSBP que el importador va a utilizar para verificar su cumplimiento. Eso está raro, ¿verdad? Porque hay un conflicto de interés. Así que usted puede cooperar con la información de inocuidad, con los registros de monitoreo de sus controles preventivos, con la información general del producto para que el individuo calificado del importador realice las actividades de verificación correspondientes. Pero no se deje engañar, no deje que su importador, ¿cómo es? le ponga esa responsabilidad a usted que no le corresponde. Aquí. Jocelyn pregunta, ¿la forma 483 lo comparten a la empresa cuando la aplican para saber los resultados? Sí, cuando la FDA inspecciona al importador, al final, justo al final de la inspección, le va a proveer la 483. Lo que se tarda en proveer es que meses después va a haber un reporte completo de la inspección. La 483 solamente abarca las observaciones, pero hay un reporte que es el EIR, Establishment Inspection Report, y ahí la FDA va en detalle. Yo, Fabiola Negrón, fui a la empresa de Jocelyn el día tal y estos fueron los pasos que tomamos. Tuvimos nuestra reunión inicial, luego solicité los documentos FSBP, firmamos tal documento, evalué los documentos, proveí estas observaciones, o sea, es un detalle, ¿verdad? Un reporte más detallado y ese reporte se tarda como 2 o 3 meses en lo que ellos lo terminan porque hay otras los jefes de ese inspector son los que van a evaluar el reporte y aprobarlo al final para dar una determinación de no acción indicada o acción voluntaria indicada o ninguna acción indicada. Así que es un proceso un poquito más complejo, pero la 483 se da justo al final de la inspección para que actúen de inmediato en las acciones correctivas. Vamos a ver. La fábrica donde trabajo, Didier pregunta, ¿se dedica a la producción de bebidas alcohólicas? ¿Aplica el FSBP? No. Las bebidas alcohólicas están exentas de FSBP. Recordamos que el importador en los Estados Unidos va a necesitar un plan FSBP para los productos que están importando y las bebidas alcohólicas es un producto que está exento de FSBP porque cae bajo el TTB o TTB. Tenemos a Margarita Reyes y pregunta, ¿representa una agrícola que exporta a Chile, de Chile a Estados Unidos? ¿A nosotros nos aplica llevar el plan FSBP? No. Usted va a proporcionar los documentos de su finca a el importador FSBP en Estados Unidos y para que ellos realicen su plan FSBP. Usted como finca pues va a tener que seguir, ¿verdad? Dependiendo de sus productos, no sé si caen bajo el Produce Safety o inocuidad de las frutas y vegetales. Y entonces usted tiene que cumplir con esa norma que le aplica a las fincas y usted proporciona sus documentos, su información, su proceso de inocuidad alimentaria al importador en Estados Unidos para que ellos puedan realizar las actividades de verificación requeridas bajo FSBP. Es importante que ustedes entiendan, ¿verdad?, todos los
los requisitos, porque a veces también puede surgir el caso de que un importador está tratando de solicitar información y el proveedor extranjero no coopera y le dice, no, porque esto es confidencial, o no, yo no quiero compartir mis documentos. Eso no se hace, no es parte de nuestra política de la compañía. Pero si el importador no puede hacer FSBP, no puede verificar el cumplimiento, no puede importar de usted, y es un requisito legal de la FDA que ellos realicen esa verificación. Así que usted puede tener, ¿verdad?, ciertos acuerdos de confidencialidad. Yo le doy esto para que usted revise FDA, no es para que los distribuya. Tengan esos acuerdos, pero cooperen con los importadores, porque entonces le puede también a usted afectar que ese importador va a tener que detener las importaciones que realiza de su empresa porque no va a poder cumplir con FSBP. Así que es una recomendación que estén más abiertos, ¿verdad?, a estas conversaciones. Y vamos a tomar una última pregunta. Vamos a ver por aquí. Recordemos que los productos de USDA no necesitan FSBP, porque ya USDA tiene sus propios procedimientos, ¿verdad?, para la inocuidad de esos alimentos o de esas carnes que están importando, así que no cae bajo FSBP. Cecilia pregunta, si nosotros somos una empresa que produce harinas y hacemos un envío a Estados Unidos, ¿nos aplica FSBP? Le aplica a su importador estadounidense. Usted nuevamente cooperen con los documentos de inocuidad, de su plan de inocuidad, sus documentos de registros de monitoreo. Si tienen auditorías por terceros, ese reporte de auditoría sirve de verificación y hace más fácil la verificación a ese importador. Así que es cooperar con esa solicitud de documentación para que su importador sea exitoso en desarrollar un FSBP y después no se quede sin clientes, porque si ellos no pueden tener su plan FSBP, no pueden hacer las verificaciones, van a tener que cortar el negocio con usted. Así que es importante cooperar con eso. Yo creo que ya esas eran todas las preguntas, así que le damos las gracias por, ¿verdad?, tomarse el tiempo y mostrar el interés de entender estas normas, ¿verdad?, que son algo complejas. Estamos aquí para ayudarles. Recuerden que al final va a haber una pequeña encuesta de 5 preguntas que nos puede ayudar a continuar mejorando nuestros seminarios y, ¿verdad?, déjenos saber si le gustó, si no le gustó, si tiene alguna recomendación de otros temas que les interesan. Pero aquí estamos, ¿verdad?, con mucho gusto para servirles y ayudarles a cumplir con las normas de la FDA. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias a todos que vinieron y creo que entienden un poquito más de SBP. Que tengan linda tarde. Gracias. Igual, chao.